Pues es momento de iniciar. Nuevamente, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. He colocado dos números telefónicos, uno de nuestros asesores educativos. Les podrán brindar información respecto a los diferentes diplomados que podemos tener, que tenemos en la sede Cuernavaca. Bueno, uno de ellos pues es precisamente el diplomado en quiropraxia, que está próximo a comenzar. Entonces, dejo allí dos números con los que se pueden comunicar para mayores informes, para obtener información sobre becas, sobre costos, sobre promociones que pudieran existir para que puedan ser parte de nuestra plantilla educativa. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. El tema del día de hoy es subluxaciones vertebrales, radiculopatías y las interferencias que tienen con diversas estructuras, con diversos órganos. Tal vez para muchos, bueno, subluxaciones, radiculopatías sean palabras completamente nuevas. No se preocupen, el día de hoy las vamos a ir desglosando desde el principio para que podamos entender de qué se trata. Bien, quiero comenzar el día de hoy este diplomado, pues vamos a mencionarlo al revés. Quiero comenzar por el final. Quiero leer esta y la siguiente diapositiva, que son básicamente el final de mi presentación, de mi seminario, para que les genere un poquito de intriga, un poquito a lo mejor tal vez de confusión, porque no vamos a entenderlo del todo, pero conforme vayamos avanzando en la presentación, en el tema, se irán aclarando todas estas dudas que pueden quedar. Bueno, para empezar, quiero comentarles que el cuerpo es un organismo que se autorregula y se cura a sí mismo. Todos sabemos de esa gran capacidad que tiene nuestro cuerpo, que realmente es maravilloso. Tiene una capacidad de autosanación bastante grande, muy compleja, obviamente, que lleva muchos procesos, desde cambios, procesos bioquímicos, procesos energéticos, etcétera, pero que a final de cuentas tiene una autorreparación por sí solo. Lo único que nosotros necesitamos es, obviamente, tener buenos hábitos, buenos cuidados, darle espacio precisamente a que se vaya regenerando, y él solito lo va a hacer. ¿Por qué les menciono esto? Porque, bueno, precisamente esta regla, esta ley o esta característica que tiene nuestro cuerpo es uno de los fundamentos o uno de los pilares muy importantes dentro de la gran mayoría de las medicinas alternativas que nosotros podemos ofrecer o que nosotros podemos manejar. Dentro de ellas, la quiropráctica. La quiropráctica precisamente es una de ellas, y bueno, dentro de sus principales filosofías nos dice de que el cuerpo tiene la capacidad de autosanar por sí solo. Lo único que necesitamos es darle ese pequeño espacio, los cuidados necesarios para que él lo lleve a cabo. Por otra parte, quiero hablarles del sistema nervioso. El sistema nervioso va a ser el sistema director, el sistema que lleva el mando y que se encarga de regular y controlar todos los demás órganos y tejidos, y al mismo tiempo relaciona al individuo con su medio ambiente, es decir, cómo percibe el medio ambiente, percibe frío, percibe calor, percibe impulsos dolorosos que obviamente vienen del exterior y nos pueden afectar hacia el interior, hacia diversos órganos. La disfunción biomecánica vertebral en la forma del complejo de la subluxación vertebral puede afectar negativamente a la capacidad que tiene el sistema nervioso de regular su función. Repito, la disfunción Hola, biomecánica. Ezequiel, perdón por interrumpir. Se escucha mucho ruido y creo que todos estamos en lo mismo, pero nadie nos hace caso en los mensajes. Este iPhone 11 también tiene activo su micrófono y se escucha muy mal.
Ok, hola, bueno, nos apoyan desactivando sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Les recuerdo mi nombre, soy el licenciado Gerardo Rosales. La cuenta es una cuenta educativa que es de nuestro director, licenciado Ezequiel. Mi nombre es Gerardo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Nos hace un favor de desactivar micrófonos. Se escucha por ahí una televisión, me parece. Y aunque creo que también desde tu cuenta puedes bloquear todos los micrófonos, creo yo. Ah, creo que ya. A ver, que sí. 12:11. Creo que ya, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces estábamos leyendo una frase muy importante que les repito, probablemente no entenderemos hasta que vayamos avanzando. Repito, la disfunción biomecánica vertebral en una forma de complejo de subluxación puede afectar negativamente la capacidad que tiene el sistema nervioso de regular dichas funciones, de regular dicha capacidad de autosanación. ¿Ok? Empezamos directamente con el tema. Bien, ¿qué es una subluxación vertebral? ¿Qué pasa cuando nosotros podemos llegar a generar una subluxación vertebral? Bueno, es cuando una vértebra pierde su justa posición respecto a la vértebra que está inmediatamente superior y a la vértebra que está inmediatamente inferior. Esto obviamente va a interferir con los impulsos nerviosos. Ahorita vamos a ver por qué. Existe un médico bastante importante para la quiropráctica, que es el doctor Clarence Gonstead. Él nos dice que una subluxación vertebral es el resultado de la presión de un nervio que se encuentra comprimido por un disco intervertebral. Para él, eso es una subluxación vertebral. Repito, esta diapositiva también forma parte del final de mi presentación, entonces si no comprenden mucho, descuiden, ahorita lo iremos resolviendo. Y entonces entender que una subluxación es precisamente cuando una vértebra, como lo podemos ver aquí en imagen, denme un segundo, cuando una vértebra, en este caso la segunda vértebra de superior hacia inferior, se encuentra fuera de su posición, fuera de su lugar, y como pueden observar, la imagen que está en color verde son dos raíces nerviosas, son dos raíces que nacen precisamente, no nacen, que salen de estos cuerpos vertebrales y que al ser subluxada una, que se sale de su posición, me va a producir una compresión de esa raíz nerviosa que está ejemplificada por la imagen en color rojo, y obviamente eso va a alterar la conducción, el sistema de comunicación entre el sistema nervioso. Cabe destacar, como menciona la diapositiva, que es una dislocación parcial mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien se encuentra fuera de su posición, es un desplazamiento ligero, no es un desplazamiento sumamente grande, ¿ok? Los podemos llegar a presentar, claro que sí, pero eso ya sería parte de un proceso patológico, de un proceso de enfermedad, como lo pudiera ser la espina bífida, como lo pudiera ser procesos escolióticos, enfermedades como la anterolistesis, la retrolistesis, y que bueno, obviamente también tienen un tratamiento enfocado a la quiropráctica, pero que ya no consideramos como una subluxación vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, para que se cumpla ese criterio, sabemos que la vértebra está fuera de su lugar, pero está movido o está fuera de apenas algunos milímetros, ¿ok? Que puede ser, que podemos nosotros hacer la reducción, la corrección de esa mal posición únicamente con los movimientos de nuestras manos, ¿ok? Hablemos un poco de la columna vertebral. Bueno, ¿de qué se trata? La columna vertebral
representa alrededor del 40% del peso corporal total. Está formado por huesos que denominamos vértebras. Estas vértebras a su vez se dividen en tres porciones importantes, que van a ser las vértebras cervicales, las vértebras torácicas y las vértebras lumbares. Las vértebras cervicales son 7 y como podemos verlo en imagen, corresponden básicamente a la porción netamente del cuello. Todas las vértebras, los cuerpos vertebrales que yo tengo a nivel del cuello, los denominaremos región cervical. Son 7, repito, 7 cervicales para dar continuidad a la región torácica, que sería básicamente la estructura que forma o conforma el tórax y hacia abajo hacia abdomen. Esta región la vamos a denominar región torácica y está comprendida o abarca 12 vértebras torácicas. Llevamos 19 en total. Continuamos, avanzamos hacia la región lumbar, que es lo que comúnmente denominamos la espalda baja. Eso es la región lumbar y está conformada por 5 vértebras lumbares. Entonces, hasta este momento llevamos 24 cuerpos vertebrales. Continuamos más hacia abajo, tenemos un segmento que está unido al cual denominamos sacro, que es este triángulo que estoy señalando con el puntero láser. Y bueno, aunque ya en la edad adulta, es decir, yo creo que todos los que estamos conectados ya sobrepasamos por lo menos los 18 años, ya para este momento están fusionadas estas vértebras. También son 5 vértebras sacras, pero que ya a nuestra edad, ya en la adolescencia, se fusionan y únicamente es una sola estructura, aunque quedan pequeños vestigios y en algunas ocasiones se alcanzan a diferenciar cada una de esas 5 vértebras sacras. Continuamos y hacia la región de la punta de toda la columna vertebral tenemos una pequeña punta, una pequeña colita denominada coxis, de las cuales también están fusionadas y únicamente son 3 vértebras. Les repito, se encuentran ya fusionadas y bueno, es la parte final de nuestro raquis, de toda la columna vertebral. ¿Ok? Espero que no haya ninguna duda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Entonces, en esta imagen que he colocado aquí tenemos la representación de la columna vertebral de un humano y tenemos en color rojo las vértebras cervicales, en color azul tenemos a las vértebras torácicas y en color amarillo tenemos a las vértebras lumbares, perdón. Hacia abajo en color verde tenemos al sacro y el coxis, que usualmente lo tomamos como uno solo, puesto que están sellados, entonces los movimientos muchas veces pues son en conjunto, van muy de la mano. Tenemos aquí la visualización de cada una de las vértebras. Como pueden ver, todas son muy distintas, todas cambian en forma. Por ejemplo, tenemos en la imagen superior izquierda 2 vértebras que son las primeras 2 vértebras cervicales. Todas las vértebras cervicales tienen la misma forma, tienen la misma estructura, es decir, así como las están visualizando, las 5 restantes son bastante similares. Las únicas vértebras que tienen un nombre propio son precisamente estas 2 vértebras iniciales, es decir, la cervical número 1 y la cervical número 2. Respectivamente se denominan atlas y la vértebra inferior se denomina axis. Como dato adicional, la vértebra número 1 se le ha denominado atlas porque justo en estas carillas articulares que podemos observar aquí, asienta la base del cráneo. Entonces hubo un personaje dentro de la cultura general que era una persona muy fuerte que se llama o se llamaba Atlas y que sostenía al mundo.
Entonces, por eso fue que se le dio este nombre precisamente a esta vértebra. De ahí en fuera, salvo estas dos, ya ninguna tiene un nombre particular. Toman la primera letra de la región a la que corresponden y el número, obviamente, en secuencia. Es decir, las vértebras cervicales las denominaremos C1, C2, C3, C4 y así hasta llegar a la C7. Para cuando llegamos a la región torácica, las vértebras las identificamos con el nombre T1, T2, T3, T4, T5 hasta el número 12 y lo mismo sucede con las lumbares. Las lumbares toman la letra L más el número en orden, L1, L2, L3, L4 y L5. Hay algunas personas que llegan a desarrollar una sexta lumbar, se le denomina lumbar inconstante, es decir, ellos tienen 6 vértebras lumbares, no es un problema, no es una patología, beneficios a veces son un poquito más, más dinámicos, tienen un rango de flexión más amplio que, pues que las personas promedio, que las personas, pues digamos, lo normales. Entonces, no es común, pero pudiera llegar a ser, pues, normal, ¿no? Para ellos. Y en la imagen superior derecha tenemos la estructura, la forma de las vértebras torácicas. Observamos cómo ya estas vértebras comienzan a ser más gruesas, tienen un cuerpo mucho más amplio, porque, bueno, se encargan de soportar precisamente el peso pues de toda la columna, hacia tanto de arriba como abajo, como se van anclando. Y por último, en la imagen inferior tenemos a las vértebras lumbares, que son bastante similares a las vértebras torácicas, pero tienen una base mucho más amplia que les ayuda a soportar todo el peso de las 19 vértebras que hay por encima de ellas, y por eso es que tienen una base muchísimo más amplia. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. ¿Qué funciones tiene la columna vertebral? Es decir, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué necesitamos una columna vertebral? Bueno, en primera, pues es encargada de dar soporte mecánico, es la punta, es el sostén, pues de todo lo que nosotros conocemos como el tórax, como el abdomen. Iba a comentarles esqueleto axial. Cuando nosotros analizamos, cuando estudiamos los huesos, habríamos que entender una subdivisión, una clasificación que nos habla de un esqueleto axial, que es precisamente todo lo que comprende la región del tronco, y un esqueleto apendicular, que son netamente las extremidades, es decir, ambos brazos y ambos miembros pélvicos. Entonces, la columna nos da el soporte mecánico de lo que conocemos como esqueleto axial, que no es más que la cabeza, el cráneo, el tórax y el abdomen. También es un elemento muy importante para la protección de la médula espinal. En medio de ellas, cuando nosotros las agrupamos en los canales, forman un gran túnel, un orificio muy grande, en el cual la médula espinal discurre, es decir, está ubicada precisamente dentro de ellas, y la médula espinal a su vez es una de las estructuras del sistema nervioso, es decir, que es la que se encarga de darle vida a todo nuestro organismo. También la columna vertebral nos ayuda a articular los movimientos del tronco. Si bien sí tenemos una movilidad directamente a nivel de la columna vertebral, es una articulación que se conoce de tipo sínfisis. Las articulaciones de tipo sínfisis permiten un movimiento apenas ligero pues de los segmentos, de las estructuras a las cuales se está articulando. Es decir, yo puedo tener un movimiento de rotación del tronco, pero no es un movimiento completo, a lo mejor como el que yo pudiera realizar con todo el miembro superior, el miembro torácico. Es un movimiento muchísimo más limitado, aunque realmente me permite un ligero movimiento. Bueno, aunque las vértebras varían en tamaño, los cuerpos vertebrales son las estructuras de la columna vertebral que soportan el peso.
El peso de la parte superior del cuerpo se distribuye en todo lo largo de la columna hasta el sacro y hacia la pelvis. Las curvaturas naturales de la columna son cifosis y lordosis. Ahorita vamos a ver la imagen para que entiendan de qué se trata esto. Estas curvaturas hacen que la columna vertebral tenga una mayor resistencia y una mejor elasticidad en lo que concierne a la distribución del peso corporal. Las cargas axiales son sostenidas durante dicho movimiento. Las vértebras se componen de muchos elementos que son vitales para el funcionamiento general de la columna e incluyen los discos intervertebrales y las articulaciones facetarias. Tenemos aquí lordosis y cifosis. Son curvas fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son, pues de alguna manera podemos llamarlas deformidades, pero que son naturales, es decir, que se forman solitas dentro de nuestro organismo y la pueden visualizar precisamente aquí en la imagen. ¿Para qué sirven estas curvas fisiológicas? Son la absorción y la distribución de las cargas precisamente. Estas curvas son adaptativas como consecuencia a la exposición a diferentes fuerzas de nuestro día a día y también son un síntoma, son un vestigio de la adaptación evolutiva que hemos tenido con el paso del tiempo y bueno, pues es una característica de nuestra genética, obviamente. El perder estas curvaturas representa realmente un problema. Es una patología que se conoce como rectificación. Es decir, podemos tener una rectificación a nivel cervical, una rectificación a nivel dorsal o una rectificación a nivel lumbar. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar esta rectificación, que en lugar de tener esa pequeña curva como nosotros la tenemos, va a estar completamente recta. Y entonces, si eso sucede, se vuelve un problema. Por eso precisamente en quiropráctica, bueno, esta rama se encarga precisamente de alinear, de guardar cada uno de esos pequeños espacios que debe de tener cada una de las vértebras para poder guardar todas esas posiciones. Estas posiciones se pierden con las malas posturas, con estar mal sentado, con estar mal recostado, con la forma en cómo te agachas, la forma en cómo duermes, la forma en cómo estás frente al computador observando. Todo esto va a modificar de manera importante la ubicación, la posición que debe de tener cada una de estas vértebras. Y también pueden tener un estado patológico. Así como se pueden llegar a perder estas curvaturas, se pueden llegar a maximizar. Es decir, tenemos a las palabras hiper e hipo. Hiper significa mucho, demasiado. Hipo significa bajo, disminuido. En este caso, se agregarían estas dos palabras a cada una de las curvaturas, la lordosis, la cifosis, la lordosis y la cifosis. Es decir, lo más común, de lo más habitual, es generar una hipercifosis, que son aquellos pacientes que, mal dicho y comúnmente los denominan como que tienen jorobita. Eso es una hipercifosis, es decir, que esta curva fisiológica que debería de ser así o que debería de tener X grados, que ahorita no nos vamos a meter en eso, aumentan y entonces se curva más de lo normal y obviamente pues nos da una alteración a nivel estructural. ¿Dudas hasta aquí con la estructura básica de la columna vertebral? Analizamos otro elemento muy importante dentro. Ok, perdón, no tenía activada la visualización del chat. Aquí los veo. Bien, gracias. Continuamos. Tenemos otra estructura muy importante para la columna vertebral, que es el disco intervertebral. Posiblemente a ya le hayan escuchado, hayan oído hablar de él, puesto que es muy famoso. Las famosas hernias de disco. ¿Qué pasa? Bueno, el disco intervertebral por sí solo es un cojín
de cartílago fibroelástico que se localiza en medio de cada uno de los cuerpos vertebrales. Como lo pueden ver en la imagen, se encuentra la vértebra, el cuerpo vertebral, y por encima de él tenemos ubicado un disco intervertebral. ¿Para qué sirve este disco intervertebral? Bueno, la principal función es evitar que un hueso tenga contacto con el otro hueso. Es decir, que una vértebra, que un cuerpo vertebral se adhiera con el cuerpo vertebral que está hacia abajo y obviamente con el cuerpo vertebral que está hacia arriba. Siempre que yo pongo en contacto de fricción dos huesos, van a generar una patología que se conoce como artrosis. ¿Qué es la artrosis? Es la fusión de esos dos huesos. Es decir, si este disco intervertebral no existiera, la columna vertebral estaría tallándose entre los cuerpos vertebrales entre sí, uno con otro, lo cual generaría un proceso artrótico, que estos dos huesos se fusionen como tal y entonces ya no se van a poder mover, ya no van a tener un movimiento de manera independiente, podemos llamarlo así, ¿ok? Ese es de las funciones primordiales que tiene el disco intervertebral. También, obviamente, es lo que va a permitir en los movimientos articulares, precisamente porque las vértebras van a trabajar como un cuerpo único. Aunque se encuentran articuladas, aunque se encuentran fusionadas, pueden permitirnos movimientos ligeros de flexión, de extensión y lateralizaciones. Corresponden al tipo de articulaciones sínfisis, que ya lo habíamos comentado hace ratito, que son tipos de articulaciones que nos permiten un movimiento apenas pequeño. En esta imagen podemos visualizar, la coloqué precisamente porque podemos visualizar el cuerpo vertebral, podemos visualizar la médula espinal al centro de la vértebra y tenemos el disco intervertebral. ¿Qué sucede? Los problemas de la columna, las dolencias, las afecciones, los malestares, se dan. Lo más habitual, uno, son las subluxaciones vertebrales, es decir, cuando una vértebra se gira de su posición, y dos, cuando llegamos a generar una hernia de disco, una hernia discal. ¿Qué pasa? Estamos observando directamente la médula espinal, que es el sistema nervioso central, es como la computadora que se encarga de procesar todo, y vemos cómo de ella emergen dos estructuras, una hacia cada lado, una derecha, una izquierda, que denominamos nervio raquídeo. Este que pueden ver precisamente en color amarillo. Sale por un canal apenas diminuto que se forma precisamente entre la porción posterior del anillo fibroso, del cartílago, del disco intervertebral y la propia estructura del cuerpo vertebral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se da una subluxación, la vértebra se mueve, se desplaza de su lugar y este nervio, esta raíz nerviosa queda comprimida, queda literalmente apachurrada y entonces es lo que nos genera molestia. Cuando se da el proceso de hernia discal, no es directamente por un movimiento del cuerpo vertebral, sino que este disco se rompe y este núcleo pulposo que nosotros observamos aquí adentro es como una gelatina muy densa que se comienza a salir. Forma entonces un pequeño chipote, lo denominamos a veces, y que ese chipotito obviamente va a disminuir el pasaje, el canal por el cual sale el nervio y de la misma manera lo va a comprimir, lo va a presionar. Lo vamos a ver más adelante. Hablemos del sistema nervioso. Con un peso de apenas 2 kilogramos, es decir, si nosotros pudiéramos seccionar el sistema nervioso de una persona, nos daríamos cuenta que pesa alrededor de 2 kilogramos, todo el sistema nervioso. Representa aproximadamente el 3% del peso corporal total y es el sistema nervioso uno de los más pequeños, pero sin embargo es de los más complejos de los 11 sistemas y aparatos que podemos llegar
a encontrar dentro de nuestro organismo. Esta red intrincada de miles de millones de neuronas está organizada en dos subdivisiones principales: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central estará conformado por el cerebro y la médula espinal, que no tienen contacto hacia afuera, hacia el exterior. Es decir, el cerebro se encuentra protegido por el cráneo, no hay forma de que podamos acceder a él, a menos obviamente de que se trate de un traumatismo, de una lesión muy, muy fuerte. Y por su parte, la médula espinal también se encuentra por dentro de los cuerpos vertebrales y no tiene acceso hacia afuera. ¿Cuál es su forma de comunicación? Bueno, para eso tiene al sistema nervioso periférico, que comienza o nace precisamente a partir de estas raíces nerviosas que visualizaban en la diapositiva anterior, y entonces esas raíces nerviosas sí se extienden hacia todo el brazo, hacia todo el antebrazo, hacia la mano, y que son las encargadas de continuar con esos impulsos eléctricos para que lleguen hasta la parte más lejana de nuestro cuerpo. Funciones del sistema nervioso. ¿Para qué nos sirve? El sistema nervioso lleva a cabo un complejo conjunto de tareas, permite percibir diferentes olores, hablar, recordar hechos pasados, también proporciona señales que controlan los movimientos del cuerpo y que regulan el funcionamiento de los órganos internos. Si se dan cuenta, el sistema nervioso lo es todo. Si nosotros no tenemos sistema nervioso, es incompatible con la vida. El sistema nervioso, no demerito a todos los demás, pero pues es el pilar fundamental del funcionamiento de todo nuestro organismo. Cuando yo quiero hablar, cuando yo quiero articular una palabra, cuando proceso un pensamiento, cuando guardo un recuerdo, cuando realizo un movimiento, todo está mediado por el sistema nervioso. Las funciones del sistema nervioso son tres específicamente y de manera general, que van a ser las funciones sensitivas, es decir, todo lo que yo percibo, un pellizco, un piquete, un golpe, una lesión, el calor, la temperatura, el frío, etcétera, todo eso se agrupa dentro de la función sensitiva del sistema nervioso. Tenemos una función integradora, esta se las explico al final, y tenemos una función motora, es decir, todos los movimientos que yo puedo generar competen netamente a esa función. Regreso a la función número 2, que es la función integradora. Es un sistema de procesamiento que tiene nuestro cuerpo que, por ejemplo, cuando yo me estoy quemando, a lo mejor que sujeto un objeto que está caliente, percibo que está caliente, de inmediato lo voy a soltar. ¿Para qué? Para que no me lesione. Entonces, a eso hace referencia la función integradora, es decir, es ese proceso, es ese procesamiento de darme cuenta que me estoy lesionando, que me estoy lastimando con X cosa, y obviamente yo obtengo una respuesta, que en este caso pues es retirar mi mano de aquello que me está dañando. ¿Ok? Sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central está formado por el encéfalo y por la médula espinal, y el encéfalo es la parte del sistema nervioso, es el cerebro, que se localiza en el cráneo. Contiene alrededor de unos 100 millones de neuronas. La médula espinal, como la podemos observar aquí en la imagen, no está dentro del cráneo. Se une a partir del cráneo en un hueso, o lo podemos encontrar por fuera del hueso occipital, que es este verde que tenemos marcado aquí en el cráneo. Y en este hueso hay un agujero que es el foramen magno, que es precisamente donde se articula la primera vértebra cervical, que conocemos con el nombre de atlas, y de ahí entonces comienza la columna vertebral. La médula espinal está conectada con el encéfalo a través del foramen magno por el hueso occipital y está rodeado por los huesos de la columna vertebral. Por otra parte, el sistema nervioso periférico está formado por todo el tejido nervioso que se encuentra ya por fuera de la médula espinal.
se va a componer de 31 nervios raquídeos, es decir, si yo cuento los espacios que hay entre cada una de las vértebras, como lo pueden ver aquí en imagen, nos daría un total de 31 nervios raquídeos, que son aquellos que se van a ir hacia la mano, que se van a ir hacia la región del tronco y que se van a ir hacia la región de las piernas, de los miembros pélvicos. Los componentes del sistema nervioso incluyen nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores sensoriales. Un nervio es un haz de cientos de miles de axones que se encuentran por fuera de lo que es el cráneo y obviamente por fuera también de la médula espinal. Aquí en la imagen podemos ver cómo se encuentran representados ambos tipos de sistema nervioso. Tenemos al sistema nervioso central, que está conformado por el cerebro y la médula espinal, y en color amarillo tenemos al sistema nervioso periférico, que vemos cómo es una red que se extiende hasta cada uno de los rincones de nuestras 4 extremidades. Tenemos también adicional como sistema nervioso periférico algo que conocemos como 12 pares craneales. Estos 12 pares son obviamente también nervios, son cables muy similares a los que acabamos de observar que inician en el tronco, solamente que estos se encuentran ubicados a nivel cráneo. Estos pares craneales son 12 y tienen funciones muy, muy específicas, que aunque los tenemos dentro de cabeza, no los tenemos directamente en el cerebro. Es decir, sí tienen una conexión, pero a final de cuentas se tienen que exponer, tienen que salir de esa barrera de protección que tienen para poder llegar hasta alguna estructura. En este caso es el olfatorio, que bueno, pues es el que nos da precisamente el aroma, la olfacción, el nervio óptico, que es el que se encarga de todo lo que vemos, de toda la información que procesamos, de la luz. Tenemos a motor ocular común, apatético, y nos saltamos trigémino, nos brincamos hasta abducens, repito, motor ocular común, patético y abducens, que se encargan de los movimientos que tienen los ojos en conjunto, hacia arriba, hacia abajo, hacia las extremidades o hacia interno. Regresamos al nervio número 5, que es trigémino. Ese nervio se encarga de la sensibilidad de toda mi cara. Todo lo que yo puedo percibir en la cara, dolor, un golpe, calor, frío, lo voy a percibir mediante este nervio que se llama trigémino. Continuamos con el nervio facial, que es el que se encarga de darle movimiento a todos los músculos que tiene mi cara y que precisamente, bueno, él tiene una patología muy, muy común que se llama parálisis facial, que es cuando este nervio se paraliza y entonces se pierde la función pues de la cara, del rostro. Tenemos al nervio vestibulococlear, que es el que se encarga de la audición, del oído. Tenemos al nervio glosofaríngeo, que es el que se encarga de algunos movimientos de la lengua. Tenemos al nervio vago, que tiene funciones por lo general digestivas. Al nervio espinal, que se encarga del movimiento de la musculatura de los hombros, de la región torácica. Y tenemos al nervio hipogloso, que se encarga también de la musculatura de la región de la garganta, de la región de la laringe y movimientos de la lengua. Discúlpenme, voy a ir un poquito más rápido, puesto que tenemos contado el tiempo. Entonces, bueno, en resumen, aquí tenemos igual cada uno de los nervios espinales. Vemos cómo emergen precisamente de cada uno de esos cuerpos vertebrales y, bueno, tienen una dirección hasta donde tengan que llegar para brindar estas 3 funciones de las que ya hablábamos. Sensaciones, función de procesamiento y la función motora, los movimientos que van a tener. Bien, les hablo a grandes rasgos de una raíz nerviosa, aunque creo que ahora ya la identifican. La raíz nerviosa entonces es una estructura que nace o que emerge de la médula espinal. Existen raíces que son meramente sensitivas, otras que son únicamente motoras, pero que se unen
a la salida del canal medular y posteriormente se entrelazan, se mezclan con otras raíces, forman ramas y a su vez forman lo que conocemos como plexos nerviosos, como el que podemos ver en la imagen derecha inferior, como ya varias raíces nerviosas me han dado un plexo, que es el conjunto de varios ramos nerviosos y que, bueno, pues se van a encargar del funcionamiento de alguna área, de alguna estructura. Y entonces, ahora sí, regresamos a la diapositiva que les presenté al inicio, donde hablábamos de una subluxación vertebral. Podemos ahora ya entender, la volvemos a leer y entonces vemos, subluxación vertebral es cuando una vértebra pierde su justa posición respecto a la vértebra superior e inferior, interfiriendo con los impulsos nerviosos. El doctor Gonstedt nos dice que es el resultado de la presión de un nervio provocada por el disco intervertebral. Nuevamente hablamos de que es una dislocación parcial mínima. Tenemos aquí, ahora anexé una imagen en donde vemos una columna vertebral pues normal, como tenemos un nervio que nace de entre dos cuerpos vertebrales y del otro lado tenemos representada una subluxación vertebral. Observamos cómo el disco es obviamente menos amplio en la porción interna y la raíz nerviosa que emerge precisamente de él, pues está afectada. En este caso está de color rojo, precisamente por la compresión que se le ha dado. A esto, precisamente a esa compresión, se le conoce como radiculopatía. Una radiculopatía es un trastorno de las raíces nerviosas que son precipitados por la presión aguda o crónica de una raíz nerviosa adyacente a la columna vertebral. Los trastornos de las raíces nerviosas producen déficits radiculares segmentarios, por ejemplo, dolor o parestesia, que es sensación de adormecimiento, de hormigueo, en una distribución dermatómica. Esta palabra es clave, dermatoma, se los presento a continuación. Y obviamente también va a producir debilidad en los músculos que se encargan, o más bien en la musculatura que está inervada precisamente por ese segmento. En este caso, en la imagen inferior derecha, es lo que conocemos como una hernia de disco. Podemos observar cómo tenemos los cuerpos vertebrales, tenemos el disco intervertebral y el anillo, el núcleo pulposo, que es esta gelatina densa, se ha salido de su interior, ha provocado por aquí una pequeña inflamación, un abombamiento, y entonces nos está comprimiendo una raíz nerviosa. Regreso a la palabra clave de la que hablábamos hace unos instantes, dermatomas. ¿Qué será esto? Bueno, un dermatoma es un área de la piel que provee información sensitiva del sistema nervioso central, de lo que se encuentra por dentro del cráneo y por dentro de la médula, y lo lleva hacia afuera, hacia las raíces posteriores, hacia las raíces nerviosas de los nervios raquídeos o inclusive del nervio trigémino. Ahorita que hablamos de los 12 pares craneales, les dije que el nervio trigémino se encargaba de la sensibilidad de la cara. Y entonces aquí en la imagen pueden ver cómo está seccionado por colores y cada una de esas regiones es como se encuentra dividida la sensibilidad de la piel de todo nuestro cuerpo. Es decir, la porción del cuello, la porción más pegadita hacia la mandíbula está dada por C2. ¿Qué quiere decir? Que si a mí se me subluxa la cervical número 2, obviamente podría yo llegar a generar dolencias o afecciones en esta región de la piel. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el pulgar y el dedo índice, vemos que está dado por la raíz nerviosa de la cervical número 6. Obviamente, todos los problemas, adormecimientos que yo llegue a presentar en el dedo pulgar, en el dedo índice, pueden deberse a una radiculopatía que está alojada a nivel de la cervical número 6 desde el cuello. Y lo mismo sucede
con las porciones inferiores, hacia la pierna. Es decir, por ejemplo, tenemos la planta del pie, que está dada esa información por una raíz del sacro 1, es decir, esa raíz nerviosa que emerge del sacro cuando llegue a tener un movimiento, un desequilibrio, un desajuste, seguramente me va a dar una afección, una dolencia hasta allá abajo. En esta imagen podemos visualizar cómo una radiculopatía a nivel de la vértebra número 5 me va a generar dolor, sobre todo en la región del deltoides y de la musculatura paravertebral. Una radiculopatía a nivel de la cervical número 6, mencionábamos hace unos instantes que me va a dar dolor hacia el dedo índice, hacia el dedo pulgar, hacia la musculatura extensora de la muñeca y hacia la región del bíceps en su mayoría, que es el famoso conejo que conocemos como músculo. Y así cada una de las vértebras, cuando genere una subluxación vertebral, va a originar una dolencia, una afección, precisamente en el lugar o en el área de la cual está encargada precisamente de inervar. Viene lo más importante, de la misma manera, así como tenemos dermatomas, tenemos viscerotomas, es decir, que cada una de las estructuras de mi cuerpo tiene una conexión o está regulada precisamente por una raíz nerviosa. Por ejemplo, observamos aquí que el estómago funciona gracias a las raíces nerviosas de la torácica número 6 y hasta la torácica número 9. El hígado también de la torácica número 6 a la torácica número 9. En los intestinos, por ejemplo, tenemos aquí la porción ascendente del intestino grueso que está dado por T8, por la torácica 8. La porción transversal del colon está dada por la torácica número 10 y la porción descendente se encuentra dada por la torácica número 12. Es por eso que dentro de los ajustes quiroprácticos nosotros podemos mejorar el funcionamiento de enfermedades como la hipertensión arterial, la regulación de la presión, la podemos obviamente mejorar, no la vamos a curar, eso es un hecho, la vamos a mejorar con los ajustes, obviamente ajustando precisamente estos cuerpos vertebrales que pudieran estar en desequilibrio, que son las vértebras que van hacia corazón, hacia hígado y hacia riñón, que son los tres órganos que se encargan precisamente de la regulación de la presión arterial. Una diarrea, por ejemplo, muchas veces también mejora con un ajuste quiropráctico, puesto que si la vértebra que se encarga de este sistema digestivo está fuera de lugar, obviamente pues va a tener un mal funcionamiento. Tenemos aquí entonces una tablita que nos habla de cada una de las estructuras del cuerpo. Entonces, cervical número 1 nos habla de la circulación de la sangre, el cerebro y los oídos propiamente. Cervical número 2, ojos, el nervio óptico y el nervio auditivo. Cervical número 3 trabaja con las mejillas, con orejas y con todo lo que compete a las piezas dentales. Cervical número 4, nariz, labios y la boca propiamente. C5, las cuerdas bucales y la faringe. C6, el cuello, los hombros y las amígdalas. C7, controla la tiroides y así con cada una de ellas. Les sugiero que le tomen una pequeña foto a esta tablita para que podamos avanzar. Por si tienen alguna pregunta, nos quedan alrededor de 5 o 6 minutos para que se termine la sesión. Entonces, seguimos avanzando. ¿Ya quedó por allí la foto? Ok, avanzo. Los pulmones y los bronquios se relacionan con los segmentos que van desde la torácica
1 hasta la torácica número 6. Los problemas de sistema respiratorio son palpables como una disfunción somática de las apófisis espinosas de las vértebras correspondientes o de las vértebras cercanas hacia C7 y T7. Es decir, en un paciente que a lo mejor tuviera alguna alteración respiratoria como un EPOC, como un asma, si yo palpo cada una de esas vértebras desde la T1 hasta la torácica número 6, seguramente encontraría desajustes, encontraría movimientos desalineados de esos cuerpos vertebrales y obviamente también puede llegar a presentar dolor cuando yo presiono directamente sobre cada una de estas vértebras. Por otra parte, los problemas del corazón, los problemas del músculo cardíaco, se manifiestan como una disfunción somática del lado izquierdo y con la pérdida de la movilidad vertebral, la sensibilidad dolorosa o tirantez de los músculos paravertebrales que van desde la vértebra número T4, ¿ok? A nivel de T4 es donde están los nervios que se van más hacia lo que conocemos como músculo cardíaco, el corazón. Los problemas hepáticos y biliares pueden causar cambios similares en el costado derecho en cuanto a la movilidad articular, el tono muscular y la textura de la piel en el área cercana de las vértebras de T5 hasta T11, es decir, desde la torácica número 5 hasta la torácica número 11, yo voy a tratar o voy a manifestar problemas que van relacionados con el hígado y con la vesícula biliar, es decir, funciones digestivas. El vaso puede causar cambios parecidos en el área izquierda de la vértebra número T11. El estómago se relaciona con los segmentos de la torácica número 6. Los riñones se refieren al área de T11, T12, la lumbar número 1 y la lumbar número 2. Las costillas, la costilla número 11 también se ancla a estos cuerpos vertebrales. Los ovarios, por su ascendencia embriológica, causan dolor referido a nivel de la torácica número 12. Creo que ahora pueden entender, mujeres, y que es un problema realmente también, porque no debería ser así, pero a muchas de ustedes cuando tienen su periodo, su ciclo menstrual, hay un dolor que se extiende hasta la región inferior de la espalda baja, comúnmente la denominamos cintura, el nombre correcto es la región lumbar y bueno, pues es precisamente por esta conexión nerviosa que hay hacia dicha área. El apéndice, cuando se llega a inflamar, produce dolor intenso en el mismo extremo de la 12ª costilla y del lado derecho, es decir, está anclado hacia la torácica número 12 también. Los intestinos suelen referir en forma de disfunción somática a las regiones lumbares y sacras. Los órganos de la pelvis suelen referir a los segmentos superiores del sacro. Y bien, casi eso es todo para finalizar. Quiero presentarles la siguiente imagen. Esta imagen es tomada de un libro bastante bueno para la quiropráctica. Es una imagen que nos regala el Colegio de Quiropráctica de Cleveland. Y ahora sí, si gustan, activen sus micrófonos. Quisiera escuchar opiniones. ¿Alguien me puede decir a qué nivel está la subluxación vertebral en esta columna vertebral que estamos visualizando? Según yo está en la que está en medio, ¿no? De arriba hacia abajo tenemos... De arriba hacia abajo, en la segunda unión. En el segundo cuerpo vertebral. Sí. Ok, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Por qué, compañero? Javier, ¿por qué se encuentra allí la subluxación? ¿Se refiere a este cuerpo? Bueno, es que moviste el puntito, pero es la que está en medio. En la parte externa está más... Ajá, en la de medio. Bueno, la unión es donde yo me di cuenta que hay un problema. Porque en la unión... ¿Aquí? No, abajo. De las 3 uniones que hay 4 vértebras.
Hay tres Ok. uniones, ándale. Ahí, pero del lado externo, del lado derecho, está más amplio, está más abierto que las otras Aquí. dos. Ok. Ahí. ¿Alguna otra opinión? Mi opinión es Ana. que en esa parte donde señalaron el disco intervertebral se ve más irregular, se ve menos regular que los otros dos. Ok. Profe, también está sublusada la que sigue, porque corresponde, si está sublusada una, se sublusa la que sigue. También la que sigue está sublusada. Tiene casi sus mismas características que la de arriba. Incluso está más levantada. Ok, bueno, entonces eso nos habla de un complejo de subluxación, ¿verdad? Que donde ya no nada más es una sola vértebra la que perdió su posición, sino que son inclusive otras, ¿no? Sí. También ahí entre la segunda y la tercera vértebra, a nivel de la articulación facetaria, se encuentra muy, muy abierta. Y aparte el nervio raquídeo se ve como deteriorado. Ahí exactamente. Efectivamente. Bueno, les explico. La subluxación vertebral está a nivel, bueno, no tenemos el segmento completo, parecen ser vértebras lumbares y torácicas. Aquí el problema está netamente en el segundo cuerpo vertebral. ¿Cómo lo identificamos? Una, como mencionó, no vi con exactitud quién fue, pero el nervio, observen el cambio, la degradación que tiene respecto a los otros dos. Estos de aquí se ven bonitos, se ven acomodados, y el nervio que está a este nivel, bueno, pues ya se encuentra como seco, ¿no? Como alterado. Ahora, ¿cómo lo determinamos también? ¿Cuál es el problema? Digan la apófisis espinosa, que son estas extensiones, esta punta corresponde al cuerpo vertebral que está de esta más inferior hacia arriba. Observen cómo guarda, justo aquí donde voy a colocar el puntero, cómo guarda un espacio, es decir, no está completamente unida. ¿Se alcanza a ver? Sí. Cómo hay una pequeña línea que los separa. Ok. Sí. La vértebra que sigue inmediatamente no guarda esa relación. Observen cómo, bueno, aquí sí la tiene, pero ya en lo que respecta abajo está muy encima de la siguiente, ¿cierto? Es por eso que nos damos cuenta que esa vértebra ha colapsado. Está ya encima está comprimiendo obviamente el disco intervertebral. Por eso, recuerdo, creo que fue Javier, nos mencionaba que a este nivel se encuentra más amplio el intervertebral, precisamente porque se ha ido hacia abajo, y entonces obviamente en la porción lateral pues se encuentra más elevado. Noten cómo también en lo que respecta a la apófisis espinosa de el tercer cuerpo vertebral, también guarda un espacio en relación con exactamente el último cuerpo, que lo podemos identificar propiamente aquí. Ok, entonces, bueno, pues felicidades a los que atinaron. Realmente pues es un poquito complejo, pero bueno, pues ahí está. Adelante, Diana. Una pregunta. Cuando los discos están dañados, están ya comprimidos, ¿hay manera de que se regeneren? Hay que ver qué tan dañado está, pero sí tenemos algunas alternativas. En este caso, la escuela tiene un diplomado, no, este es un taller, es un curso bastante bueno, que se llama plasma rico en plaquetas. Es una técnica, una herramienta que se trabaja a partir de las células plaquetarias, que tienen una gran capacidad regenerativa y que pueden llegar a estimular la reparación de, en este caso, pues del anillo que está lastimado. Obviamente todo esto va a depender de qué tanto, de cuánta sea la lesión que se tiene, y de que el espacio esté conservado. ¿Por qué? Porque para nosotros poderla introducir tenemos que entrar entre cada uno de estos cuerpos, de estas apófisis espinosas.
Y, por ejemplo, observamos este de aquí. En este espacio bien puede entrar la aguja para que nosotros podamos depositar lo más cercano a el anillo, al disco intervertebral, lo que es el plasma. ¿Para qué? Para que se pueda absorber y se comience a regenerar. Pero si está completamente cerrado, como lo podemos ver aquí en la subluxación, la aguja no va a entrar. Nosotros tendríamos que depositar el plasma muy por fuera y probablemente no se reabsorba hasta el disco intervertebral y obviamente pues no se regenere en su totalidad. En mi experiencia yo he visto recuperaciones bastante buenas, muy notorias en combinación uso quiropráctica y tratamiento con plasma rico en plaquetas. Entonces, esa es la forma que nosotros tenemos para estudiar. Bueno, sí, bueno. Sí, Enrique. Sí, hola. Tengo una duda. Una subluxación se puede dar solo por, digamos, o por un mal movimiento, o más que nada porque pueden... Perdón, casi no se te escuchó. ¿Una subluxación se puede dar por excesos de carga o por mal movimiento? Sí, claro que sí, obviamente. Recordemos que todo el peso que nosotros podemos cargar, bueno, primero el peso de nuestro propio cuerpo. 2, el peso que nosotros le vamos a cargar a nuestro cuerpo va a producir un movimiento, una compresión de estos intervertebrales. Entonces, si nosotros no sabemos cargar ese peso, tenemos un mal movimiento, algún golpe, algún traumatismo que puedan desplazar estos cuerpos vertebrales, se va a producir una subluxación. Recuerden que la subluxación cumple con el parámetro de que está desfasado pues mínimo, ¿sale? No es así que de plano se fue hasta atrás la vértebra, sino que se ha movido muy poco, es una dislocación parcial. Entonces, claro que sí, los malos movimientos, las malas posturas nos van a generar subluxaciones vertebrales. Te voy a dar algunos ejemplos de qué genera alguna subluxación vertebral. Nosotros los hombres, por ejemplo, acostumbramos traer la cartera sobre el glúteo, en la bolsa trasera, y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos sentamos, quedamos así. Aunque no lo notamos, tenemos un movimiento desequilibrado precisamente por el punto que forma nuestra cartera. Entonces, eso va a generar que observa cómo compensa todo mi tórax, toda mi columna, cómo se va de lado. Eso va a producir que para tratar de mantener el equilibrio, las vértebras, aunque no lo notemos, se van a ir moviendo por dentro para tratar de compensar todo ese peso. Y entonces, obviamente, pues ya estamos hablando de una subluxación vertebral. Oye, Ezequiel, tengo una pregunta y creo que muchas de las mujeres o de las mujeres que están aquí en el grupo a lo mejor van a coincidir con la misma pregunta que te voy a hacer. Es muy común que las mujeres se les afecte el túnel del carpio y obviamente se les entumen las manos. Túnel del carpio, ajá. Exacto, se les entumen las manos y muchas veces se puede confundir. Quiero pensar entonces por las vértebras, si no me equivoco, las 6 o una de las vértebras que mencionaste hace rato, donde se te pueden entumir las manos. ¿Puede ser muy parecida a la sensación? Es bastante parecida, inclusive muchas veces dentro de la clínica, dentro del proceso de evaluación, cuando un terapeuta no sabe diferenciar bien estos malestares, se confunde. Precisamente hablábamos en otro grupo de un caso de un paciente, él no era precisamente túnel del carpio, es otra patología que se llama como tendinitis de Kerbein. Es muy similar al túnel del carpio, pero no afecta la región medial del carpio, sino que afecta la región radial, esta región de aquí. Entonces, este paciente refería la parestesia aquí a este nivel, y bueno, todos concordaban con que el problema era una cervical. Entonces le mandaron a hacer una resonancia, primero una radiografía, después una resonancia magnética, y todo salía bien a este nivel. Entonces el problema fue la mala diferenciación, no se realizaron las pruebas ortopédicas adecuadas para poder determinar que el problema estaba aquí.
Entonces, efectivamente se pueden llegar a confundir, nos puede llegar a dar los mismos síntomas, llámese subluxación vertebral a nivel del cuello o llámese infección local. En este caso, tendinitis de Kebay, túnel del carpo o lesión del nervio mediano. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Yo, Ezequiel, nada más, mi pregunta sería, después de una cirugía, de esas que acostumbran a hacer, donde fijan los cuerpos vertebrales, ¿cuál es el daño que se ocasiona? O sea, ¿qué beneficio tiene una cirugía de ese tipo? A nivel vertebral. Sí. Bueno, allí eso ya es a lo mejor como, es decir, la especificidad iría en torno a la raíz que fue afectada. ¿Se refiere a que qué consecuencias puede llegar a tener la cirugía? No, ¿a qué beneficios? Porque yo he visto varias personas que han sido operadas, se les ofrece una mejoría, pero realmente no tienen ninguna mejoría. Ok. No alcanzo a distinguir cuál es el objetivo. ¿Qué tan beneficiosa puede llegar a ser una cirugía en este caso? ¿Qué se recomienda mejor, la cirugía o ¿cómo se llama? O el tratamiento de quiropráctica para que se vaya, no sé, regenerando, mejorando la estructura de los discos? Ok. Bueno, en este caso, diferenciar dos cosas bien importantes. La quiropráctica, primero que nada, entender que es un método preventivo, que si bien sí se enfoca en lo resolutivo, es decir, en producir cambios cuando ya hay una lesión, cuando ya hay una estructura que está mal, la quiropráctica debería de ser preventiva, es decir, deberíamos de acudir al quiropráctico para precisamente evitar llegar a estas lesiones tan importantes. Por otra parte, cuando se opta por una cirugía, por ejemplo, una cirugía nunca nos las van a presentar o nos las van a sugerir cuando yo tengo una subluxación vertebral. ¿Por qué? Porque lo único que requiero es un ligero movimiento para hacer entrar dentro de su lugar a la vértebra, ¿de acuerdo? La cirugía es sugerible, por ejemplo, cuando ya todo el disco intervertebral se ha roto, se ha herniado, a lo mejor tiene 1, 2, 3 hernias y ya las vértebras están chocando una con otra. Mencionábamos hace unos instantes que de suceder eso, esas dos vértebras se van a fusionar. Entonces, en este caso, la cirugía o el objetivo de la cirugía sería poder seccionar esa parte, meter un cartílago, un anillo fibroso artificial de plástico para que nuevamente me dé soporte entre esas dos vértebras. Entonces, bueno, obviamente los beneficios irían en función de la patología o del motivo de por qué se sugirió, pues en este caso, la cirugía. Más sin en cambio, bueno, obviamente entender todos que una cirugía a nivel columna pues es demasiado riesgosa, conlleva un riesgo bastante grande que de hacerse mal, de tocar un nervio, de cortarlo, de romperlo, pues nos va a dejar secuelas que van a durar toda nuestra vida, ¿sale? Entonces, obviamente los beneficios sí pueden llegar a ser amplios, pero de igual forma el riesgo que se corre también es bastante grande. Muchas gracias. Nada. Muy bien, chicos, no sé, alguna última duda, nos ha ganado ya el tiempo. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Parece que no. Bueno, pues les recuerdo mi nombre, yo soy el licenciado Gerardo Rosales. Aparece otro nombre porque es la cuenta de nuestro director de la sede, es una cuenta institucional. Mi nombre es Gerardo Rosales.
yo voy a estar a cargo del diplomado en quiropráctica en la sede de Cuernavaca. Entonces, bueno, les invito, si tienen quisieran alguna información adicional, allí en el chat he colgado 2 números, se los repito, 2 números para que puedan obtener pues información acerca de becas, acerca de promociones, sobre los distintos diplomados, sobre los diferentes cursos que llegamos a ofertar. Y bueno, pues nada, agradecerles muchísimo por su participación, por habernos acompañado esta hora, y bueno, pues por su atención en el tema.